Cuando el otro tiene en sí la validez de determinar si lo que yo sueño es real o no, es el otro quien define los mecanismos para cuantificar la realidad sobre mí. Y llegando a ese punto, sin el otro yo no puedo decir si mi sueño es real o no, por más que yo logre aprender de él, que haya experimentado el mayor miedo o que haya estado vívidamente en él. Esta es la máxima de las dependencias, el máximo olvido de uno mismo. Y de aquí surgen los juegos. Dependemos de lo que el otro considera adecuado, y de lo que lo determina es el acuerdo que yo tengo con el otro. No nos damos cuenta de que al mismo tiempo que desechamos lo interno por irreal, tenemos la absurda necesidad de vivir en él, y como no nos atrevemos a aceptarlo por sí, necesitamos compartirlo para que se vuelva real y aceptable. Somos ingenuos e ingeniosos. El conflicto que representaría decidir aceptar la realidad de nuestro interior, lo confiamos y transferimos, en un acto de suprema audacia e hipocresía, a la decisión del otro, y el otro hace lo mismo con nosotros. Después de todos esos juegos, creemos que desapareció el conflicto, y hemos desechado la contradicción y la incongruencia. Nos sentimos aptos para juzgar cuando alguien está fuera o dentro de la realidad, cuando alguien está o no enfermo, siendo que lo que juzgamos es la necesidad de aquel que consideramos enfermo, de compartir su realidad interna. La verdad de las cosas es que los enfermos somos nosotros. El que categorizamos como enfermo acepta su realidad, mientras que nosotros aceptamos y negamos nuestra realidad al mismo tiempo. La aceptamos porque necesitamos que el otro la acepte, y la negamos justamente por la misma razón. Nos da miedo decidir por nosotros mismos y acercarnos a nosotros porque nos creemos incapaces de prescindir del otro, pero al mismo tiempo no podemos dejar de tener una realidad interna. La solución que encontramos es simultáneamente aceptarnos y rechazarnos. Es una falta de respeto total a nosotros mismos, pero que fue impuesta por alguien que tampoco se respetaba a sí mismo y necesitaba compartir con nosotros sus inseguridades. Y la mejor manera que existía de iniciar toda esta manipulación, decía Jacobo, era a través del lenguaje. La mejor forma de crear una estructura es enseñando un lenguaje que dé orden, pero al mismo tiempo limite las capacidades de cada niño. Mientras creemos que estamos haciendo lo mejor para el niño, solo lo estamos limitando ante su potencial. Se le enseña a que lo que existe es lo que tiene etiquetas, reduciendo así la realidad a palabras y alejándolo de creer en su universo interno. Cuando a un niño se le adoctrina y somete al mundo de las estructuras, tiene tres opciones. Dependencia. Lo acepta y se hace extrovertido. Cumple con las normas, socializa y funda su existencia a partir de lo que la sociedad indica que es lo mejor. Huirá de su mundo interior. Si su entorno le indica que lo mejor es matar, matará. Si le indica que debe ser rígido, lo será. Si en su entorno se aplaude las capacidades de un superhombre, se sentirá superior. Suelen utilizar al otro como objeto. Lo usan para validarse y sentirse satisfechos consigo mismos. Respuesta número 2. El autista. La segunda respuesta es el rechazo total. No le importa su entorno. No acepta que lo usen. Tiene una visión clara de lo que el otro intenta hacer. Se encierra en sí mismo y no es capaz de comunicarse. Sospecha de todo y de todos. Nada de lo que lo rodea es bello, puesto que ve que todo está en su contra. No es independiente, ya que depende del otro para hacer justo lo contrario a lo que se espera que haga. Alguien que se suele aislar mucho, por lo general observa la sociedad pero como si no fuera parte de ella. La observa a lo lejos y no acepta ninguno de los rituales y tradiciones que se hacen socialmente. Básicamente crea su mundo interno y habita en él de la mejor manera que cree posible. Y respuesta número 3. Vive atemorizado de la estructura pero es incapaz de oponerse a ella, y aún más de aceptarla. No se imagina cuáles son las motivaciones de los demás, asume que quieren su bien y actúa en correspondencia. Actúa bajo estructuras porque no ve claramente que son estructuras, y ve que los otros están seguros con las vidas que llevan. No se da cuenta que solo son inseguridades de los otros, siendo proyectadas para validarse. Lo catalogamos como débil cuando lo que pasa es que no entiende las motivaciones de los demás, no por falta de capacidad cognitiva, sino por una ingenuidad extrema. Y antes de seguir con el video me encantaría que respondieras en cuál de las tres respuestas te ubicaste cuando eras niño. ¿En la dependencia? Y en la que todo lo que hacías te lo aplaudían y la sociedad fue moldeando las decisiones que tomabas, los anhelos, los planes. El quién eras fue moldeado completamente por la sociedad y ahora estás insertado en ella completamente. ¿Fuiste un autista? ¿Que te fuiste al otro extremo, te encerraste en tu cabeza y negaste todo lo que estaba allá afuera? ¿O la mezcla? Un poco de los dos, saltando de aquí para allá sin en realidad llegar a comprender las estructuras que nos rodeaban. Pues este hombre afirma que lo mejor es la tercera, ya que solo se da en aquellos que quieren desesperadamente ser ellos mismos y que están seguros de que los demás no juegan ni imponen, sino que ellos sí son ellos mismos. Al creer que los demás son ellos y ellos mismos no, se preguntan constantemente si la actividad que realizan los aleja o acerca del ser. Este tipo de personalidad tiende a estar entre los dos extremos con mucha frecuencia.
Va de un lado a otro como un tipo escape, aunque tiende más a estar en la segunda respuesta, o sea, el encierro, el autismo. Ahora sí voy a comenzar a explicar toda la información de manera ordenada, darle orden a todo ese vómito de información que le solté en la intro. Iniciamos con de los juegos. Jugar es usar al otro para obtener una satisfacción personal, usarlo como objeto. Esta declaración tan fuerte viene de la idea que la motivación que impulsa a alguien a jugar es el deseo de obtener aprobación por parte de la persona a quien dirige el juego. La persona que necesita aprobación para sus actos juega que estos son reales sin darse cuenta de que el hecho de que requieran aprobación solo significa que no lo son. La persistencia que tenemos de seguir jugando es por el hecho de ocultar nuestro interior. El miedo que tenemos de que el otro se entere que somos inseguros e infelices nos hace jugar a ser seguros y felices. Pensamos que así se resuelve el problema, mas sin embargo solo se agudiza. Pensamos que manifestar nuestra realidad solo nos llevará a ser rechazados. Básicamente los juegos lo que son las máscaras que nos solemos colocar. En lugar de salir a la vida, al mundo, a enfrentarnos tal y como somos, mostrarnos con nuestras vulnerabilidades, nuestras debilidades, nuestros gustos, anhelos y deseos, nos mostramos con máscaras, y a partir de esas máscaras convivimos con nuestra familia, amigos, conocidos y en lo profesional. Esos son los juegos. Por eso Jacobo lo definía así, porque en realidad no somos nosotros mismos, solo estamos jugando. Y es curioso porque se nos enseña que tenemos que jugar para ser aceptados y para que no se nos rechace, pero como decía Jacobo, lo único que nos puede acercar a ser felices es nuestro interior, acercarnos al ser. La única forma es no aceptar nuestros juegos ni de los demás y comenzar a ver lo maravilloso del mundo sin juegos. De los roles. Si en una actividad hay estructuras y roles y yo siento algo que sé que no se adecua a la idea que los otros tienen de cómo debería ser la interacción, inhibo ese sentimiento y me comporto de la manera en que debería comportarme. Quien me observa refuerza su idea de que los roles son valiosos, puesto que ve que yo actúo acorde a ellos. Y nos hacemos creer que esas estructuras son reales por sí mismas, lo que solo nos lleva a la nulidad, porque no hacemos lo que sentimos, sino que actuamos demostrándole al otro dicho sentimiento. Pero inhibimos la posibilidad de sentir. Nos engañamos de la forma más pueril y tonta, dándole más valor a aparentar ser en lugar de enfocarnos en ser, en sentir, en estar presentes. De las apariencias. Un tema bien cortito pero incisivo. Nos gusta que el otro nos admire y valide. Creemos que es algo más que normal buscarlo. Pero esa sensación surge del sentimiento de que no somos nada, que lo único que importa es lo que uno cree que el otro considera valioso. Y puesto que el otro solo ve la manifestación externa, nos tendemos a adecuar a ella. Nos olvidamos que la realidad está en nosotros, que depende de nosotros y que no surge ni proviene de la aceptación de nuestra manifestación material. Confiamos más en el criterio del de enfrente que en el propio. De la necesidad de imponer. Al imponer se quiere demostrar que se es dueño, como si se tratara de una propiedad. Al seguir las normas asociadas a una estructura, no es necesario pensar, ni existe riesgo alguno de cometer un error. En cambio, al confiar en uno mismo, existe riesgo. Por partes como esta y muchas más que se repiten en todo el libro, les comentaba desde la primera parte del video que todo esto me suena a un autoconsejo, a un diario personal. Cómo afrontaba todos sus miedos, cómo afrontaba el mundo con sus ideas innovadoras, cómo le hacía para que a pesar de que todas las personas lo señalaran y muy pocos creyeran en él, desde los chamanes, desde los místicos, desde los científicos, desde toda la sociedad lo señalaba, fue muy poco comprendido, inclusive ahora, y cómo creía que era la mejor manera de seguir viviendo la verdad, en un mundo de personas ciegas. De las interdependencias. Ocurre algo curioso en la forma en la que evaluamos las realidades. Es que no importa que en realidad yo no sienta, lo importante es que el otro esté bien, puesto que eso me dará a pensar que soy capaz, es decir, si logro que el otro esté satisfecho conmigo, seré más valioso, puesto que soy el responsable de su bienestar. Y el otro tiene la misma estructura, intentará mostrarme el camino, una parte por ayudar, pero principalmente porque eso lo valida a él, y al final ninguno de los dos es.
solo se juega a ser. Ok, ya sabemos lo que son los roles, las estructuras, los juegos, pero con tanta estructura y juego y roles alrededor del mundo, ¿cómo nos podemos dar cuenta que en realidad estamos siendo nosotros mismos? Aquel que vive siendo siempre está aprendiendo de su entorno, a diferencia de los que aún no son, que pueden estar rodeados de todo tipo de estímulos y experiencias y no aprender nada. Los que sí son pueden estar encerrados y aún así aprender cada día de su entorno y siempre será libre. El que es en la prisión es libre. El que está comprometido vive encarcelado aunque habite un castillo. Desconfía de aquellos que para vivir necesitan castillos. Son los más infelices. Además, siempre procurarán imponer su estructura, pues es su única forma de darles realidad. Basta en recordar cuando no se era espectador de sí mismo, cuando no se pensaba en el pensar, cuando no se analizaba el análisis. Todo lo que aconteció ahí representa al ser, ya que cuando eres espectador de ti mismo, eres parte de un juego, de una estructura, que te autoindicas que está bien lo que estás haciendo o está siendo inapropiado. Quien recuerde un momento de ser podrá darse cuenta que no hay maldad ni egoísmo, solo bondad y amor, lo que nos lleva a la conclusión de que no existe la maldad, solo es una reacción y estructura, que cuando esa estructura se desecha, conservando al ser, este siempre es bueno. Si alguien tiene la gran suerte de vivir por lo menos durante un momento una realidad diferente, y si ese alguien tiene la capacidad de recordar ese instante, entonces tiene ya la mitad del camino andado. Toda sensación de dependencia se pone en duda. Las cosas que afectan, deprimen y provocan dolor dejan de aceptarse como un mal necesario. Se empieza a preguntar y a luchar. No se acusa ni se tiene la sensación de estar atacado o desilusionado. Solo interesa ser y que los otros sean ellos mismos también. Ahora se reconoce que no son necesarias las aprobaciones de los demás y al mismo tiempo se empieza a sentir admiración por uno mismo. Es decir, se es parte del universo y eso es algo que enseña. Se admira uno de ello y se empieza a entender que los otros forman también parte del universo. Por eso se les empieza a querer y admirar. Se empieza a entender que la realidad depende del ser. Se sabe que el cambio existe y que este no depende del cambio en el exterior o en los otros, sino solamente en uno mismo. Deja de importar lo importante porque uno es el que decide y depende de uno mismo. Se empieza a ver a todos como dioses, sin limitaciones, sin dependencias, sin necesidades. Sé que lo más valioso es aprender de uno mismo, que allí está la fuente del conocimiento, pues yo soy parte y soy todo el universo. El poder de dejar de jugar está determinado por nuestra idea de que solo nosotros jugamos, pero todos están jugando, y si le pudiéramos preguntar a todos, veremos que también juegan, y que al igual que nosotros solo quieren dejar de jugar. Aceptamos los juegos de los otros para que ellos acepten los nuestros. Si tan solo recordáramos que el mundo en que vivimos y las estructuras en que se basa han sido responsables, en lo que va del siglo, de la muerte de decenas de millones de hombres. Si recordamos la hipocresía en que nos rodea, la pobreza que nos envuelve, la injusticia, si tan solo dejáramos de conformarnos con eso, nos atreveríamos. Solo descubriríamos la verdad. A lo único que conduce el ser yo mismo es amarme a mí y a todo lo que me rodea. Sabríamos que toda la falta de amor de antes fue solo el resultado de considerar los acuerdos y las estructuras como lo más significativo. Conoceríamos que nuestra realidad interna es más importante y valiosa que cualquier juego, y que el resultado de hacer lo que realmente somos y no lo que los demás esperan que hagamos es todo lo contrario a la infelicidad, el caos y la desesperanza. Nuestra vida se convertiría en lo más importante y valioso. Amaríamos a cualquier persona con la que interactuemos, todo como resultado de amarnos y confiar, y ser nosotros mismos. Cuando dejas de jugar, es muy fácil identificar cuando alguien comienza a jugar. Consta cuando se manifiesta dependencia, necesidad de aceptar una estructura o de que se le imponga. Además, es más fácil diferenciar que el juego no es la persona, sino que el ser se encuentra fuera del juego. Del ceder. Alguien puede darse cuenta de sus estructuras, tomar conciencia y comenzar a hacer. Pero sin embargo eso no basta. Debe nunca ceder, ante nada. Cuando alguien cede, cae. No es necesario agregar que es muy fácil ceder. Pensamos que no pasa nada, que desaparecerá, que se olvidará, que es algo secundario, que no habrá daño, que hay cosas más importantes que ceder ante una nimiedad. Esto es falso y proviene de la idea de que somos lo que actuamos y manifestamos en el mundo físico. No nos damos cuenta de que ceder implica establecer un acuerdo y que éste permanece y se empieza a generalizar, acabando con todo el resto. Cada acción, pensamiento o sensación es lo más importante, puesto que todo lo que existe solo existe en este momento. Pensamos que para llegar a ese futuro debemos hacer actos en el presente para preparar ese camino. Debemos hacer sacrificios, privarnos de ciertas cosas, imponernos cosas, y de no hacerlo, no llegaríamos a la meta. No hay nada más falso, por la sencilla razón de que el futuro no existe. Pensar que hay actos no importantes
Creer que debemos sacrificar parte de nosotros para llegar a ser nosotros mismos solo nos lleva a jamás ser. Habremos cedido en algo y por eso nada será valioso. Un anciano que ha cedido debe tener una sensación más angustiosa, pues no lo llevó a otro lugar más que a temer a la muerte. Ya podemos ir viendo que hay diferentes etapas para que alguien pueda ser el mismo. Primero, entender que hay juegos. Después, entender que los juega porque le han enseñado que son válidos. Debe conocer que ese valor es dado y surge de la inseguridad del otro, por su inseguridad de confiar en su experiencia interna, y la comparte con nosotros para que le demos aprobación. Más adelante debe destruir toda la historia de acuerdos y estructuras compartidas, y sobre todas las cosas debe saber que es más valioso que cualquier juego, porque en él se encuentra todo el universo. Si lo logramos, seremos, y si somos, podremos ver y aprender. Del ser y de las circunstancias. Se defiende la idea popular de que hay que actuar acorde a las circunstancias. No puedes ser tú mismo dando cátedra en un baile de aniversario. Quien cree eso es evidente que no es. Se deja llevar por las estructuras. Jamás es el mismo. No considera que ser es más importante que jugar a ser lo que el otro espera de ti. Y tengo que ser 100% sincero con ustedes. A pesar de que todo este canal se trata de Jacobo, la verdad este es uno de los temas e ideas de él que me cuesta más entender y de los que me rehúso creer que pudiéramos vivir así. Porque comprendo que Jacobo decía que deberíamos ser nosotros mismos en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Y defendía que a pesar de que parezca una locura, sería menos locura a el mundo en el que estamos habitando actualmente. Y lo entiendo en parte, defiendo esa postura, pero a la vez no sé hasta qué punto la socialización nos hace daño y hasta qué punto es buena y nos debe dar estructura como sociedad. Entonces, aún estoy en duda, no he llegado a conclusiones, pero creo que es muy valioso que entre todos demos nuestro punto de vista y podamos haber un debate aquí en los comentarios. Entonces siéntanse libres, yo también intentaré contestar a todos los que pueda. Hay que abrir debate y los veo aquí abajo. Y voy a cerrar este video con algo que parece un poema, aunque no sé si lo sea, de mismo Jacobo. Entendí que no debo invalidar mis afinidades, pues tienen más trasfondo del que yo puedo siquiera imaginar. Que el mundo es mucho más complejo y sutil que cualquier construcción que intente explicarlo. Supe que era maravilloso y tengo la responsabilidad de dejar que el universo me enseñe. Debo impedir buscar encajarlo en mí, o que el otro en mí mismo lo vea claro y transparente. Aprendí a dejarme aprender y que la información infinita no se inhiba por acuerdos sociales. Ayer aprendí a respetar al universo. Eso indica que estoy aprendiendo a respetarme a mí mismo.